¿Qué tal? Bienvenidos a este video tutorial de el método de segunda integración para una viga hiperestática. Como primer punto vamos a tener nuestra figura número 1, que es el bosquejo de la viga. Este nos dice que tenemos un empotre del lado derecho a 6 metros y un apoyo simple a 0 metros, y va a tener una carga descendente uniformemente distribuida de 900 newton sobre metro, que va desde 2 metros hasta 6 metros. Bueno, ahora, como primer paso, necesitamos saber de qué grado es nuestra viga hiperestática. Bueno, tenemos que calcular primero el grado de hiperelasticidad, el cual para ello tenemos que ver nuestro diagrama de cargas, en el cual los apoyos se van a cambiar por las reacciones que actúan sobre la viga. En este caso, del apoyo simple se sustituye por la reacción en RAY, y el empotre se va a sustituir por la reacción en RCY, RCX y el momento en MCZ. Entonces, esto no quiere decir que tenemos 4 reacciones menos 3 ecuaciones para resolver el sistema. Y esto nos quiere decir que nuestro grado de hiperelasticidad es de grado 1, lo cual nos dice que necesitamos una ecuación adicional para resolver nuestro sistema. Entonces, para empezar con nuestro análisis, vamos a hacer nuestras ecuaciones de equilibrio. Entonces, para ello, vamos a proponer los sentidos de las sumatorias. En este caso, nosotros proponemos que la suma de fuerzas que vayan en dirección hacia la derecha en X van a ser positivas. Entonces, la única reacción que está en X es RCX, y esa la vamos a igualar a 0. Por lo tanto, aquí tenemos que RCX es igual a 0. Ahora, vamos a proponer que todas las reacciones que vayan en sentido positivo son las que van a ir ascendentes. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, va a ser igual a RAY menos la carga por su base, que es 4 metros, más la reacción en CY. Y esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, hacemos la operación y tenemos nuestra primera ecuación, que es RAY más RCY igual a 3600 newtons. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Entonces vamos a pasar a la sumatoria de momentos. Nosotros proponemos que la sumatoria de momentos va en sentido horario positivo, y va a ser la sumatoria de momentos en Z igual a 0. Entonces vamos a tener la reacción en RAY por su brazo de palanca, que es 0, más la carga por su distancia, su base, por su brazo de palanca, que sería la mitad de esta distancia más esta distancia, y más la la reacción CY por su brazo de palanca, que son 6 metros, más el momento del empotre, y esto lo igualamos a 0. Ahora hacemos operaciones y nuestra ecuación número 2 va a quedar de la siguiente manera: MCZ más 6 veces RCY menos 14.400 newton por metro igual a 0. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. Ahora, como no es una viga isoestática, no podemos calcular las reacciones con las ecuaciones. Bien, ahora vamos a hacer uso del método de la segunda integración para calcular las reacciones.
Bueno, y esto para continuar tenemos que ver nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de cuerpo libre lo que hacemos es tomar la sección de análisis que va de X a X, y a partir de esa sección de análisis que vamos a hacerlo de izquierda a derecha, vamos a tener que esta distancia de 0 a la sección de análisis va a ser operador X menos 0, y la distancia desde donde se empieza la carga uniformemente distribuida es operador X menos 2. Ahora, la función de momento flector la vamos a obtener de la siguiente manera. Va a ser la reacción en RAY por su brazo de palanca, que es operador X menos 0, menos la carga, que es 900 newton sobre el metro, por su base, que es X menos 2, por su brazo de palanca, que es X menos 2 sobre 2. Entonces, esto nos queda de esta manera. Ahora, vamos a realizar las operaciones y nos queda de la siguiente manera. El momento flector es igual a RAY por X. En este caso, cuando es operador X menos 0, se puede dejar expresado de esta manera. Menos 450 de operador X menos 2 al cuadrado. Esta va a ser nuestra ecuación número 3, que es la función de momento flector. Ahora, como nos dice el método de segunda integración, si nosotros integramos la función de momento flector, vamos a obtener la función de rotación, y si la función de rotación la integramos, vamos a obtener la función de flexión. Entonces, y si también la función de momento flector la derivamos, vamos a obtener la función de fuerza cortante. Y si nosotros derivamos la función de fuerza cortante, vamos a obtener la función de carga, que esto es equivalente a si hubiéramos empezado con el método de la cuarta integración, que en vez de empezar con la función de momento flector, empezamos de la función de carga. Pero en este caso es un poco más rápido empezar de esta manera. Bueno, cerrando ese pequeño análisis, vamos a integrar el momento flector, el cual la integración es la ecuación diferencial de la elástica del módulo de rigidez a la flexión de la segunda derivada con respecto a x de el momento flector, y con esto obtenemos la rotación, que es EI, rotación en x es igual a la integral del momento flector más la constante 3. Esta constante 3 la ponemos así porque si nosotros empezamos desde cuarta integración, vamos a ir obteniendo constantes, las cuales tenemos que ir sacando. Pero en el caso de como vamos empezando desde el momento flector, pues por eso ponemos la constante 3. Ahora, ya que vamos a sustituir la función de momento flector y hacemos las integrales correspondientes. Entonces nos queda que la función de rotación, que es EI, rotación de x, es igual a 1/2 de RAY por x al cuadrado menos 150 operador x menos 2 al cubo más E3. Esta va a ser nuestra ecuación número 4. Una vez que hemos obtenido la función de rotación, vamos a integrarla para obtener la función de desflexión, y esto es la integral de la ecuación de la función de rotación por dx más la constante C3 más E4, y esto sustituimos la función de rotación, que es RAY sobre 2x al cuadrado menos 150 de operador x menos 2 al cubo más E3 por todo esto por dx más E4,
Esto separamos las integrales, las desarrollamos y obtenemos que la función de deflexión es igual a un sexto de RAY de x menos 3 menos 75 medios de operador x menos 2 a la cuarta más C3x más C4. Esta va a ser nuestra ecuación número 5. Ahora, nosotros habíamos dicho que si derivábamos la función de momento efector, obteníamos la función de fuerza cortante. Entonces, derivando la función de momento efector, nos queda RY x a la 0 menos 900 operador x menos 2. Y esta va a ser nuestra función de fuerza cortante, que va a ser nuestra ecuación número 6. Ahora, como siguiente paso, necesitamos saber cuánto valen las constantes para así poder obtener la ecuación adicional. Entonces, nosotros si nos vamos a hasta nuestro bosquejo de viga y vemos que la elástica de la viga se comporta de esta manera. Entonces, siempre que tengamos un empotre, en ese punto la rotación y la deflexión van a valer 0. Entonces, sabiendo esto, vamos a nuestras condiciones de frontera y decimos que la rotación y la deflexión en 0, bueno, la rotación en 0 va a ser diferente de 0 y la deflexión en 0 va a ser igual a 0. Y como es un empotre, la rotación en 6 va a ser igual a 0 y la deflexión en 6 va a ser igual a 0. Entonces, lo que procedemos a hacer es utilizamos la función de deflexión y la evaluamos en 0 y va a ser igual a lo que tenga continuidad, que en este caso estamos evaluando en 0. Entonces lo único que tiene continuidad es x al cubo, y estas ya no entran por lo que nosotros sabemos de discontinuidad. Entonces sustituimos y hacemos las operaciones. En este caso nos va a quedar 0 y nuestra constante C4 va a valer 0. Ahora, del mismo modo, vamos a utilizar que la ecuación de la rotación, de la deflexión, perdón, la evaluamos en 6 igual a 0. Entonces lo que nos va a quedar, vemos que donde hay continuidad. Entonces aquí hay continuidad porque sería 6 menos 0. Aquí hay continuidad porque es 6 menos 2. Aquí igual y aquí igual. Entonces sustituimos los valores, hacemos operación y la constante C3 nos va a quedar de menos 6 RAY más 1600. Una vez que tenemos la constante C3 y constante C4, estas constantes las vamos a sustituir en las ecuaciones de rotación y de deflexión. ¿Para qué? Para que ya todo nos quede en función de RAY. Entonces sustituimos los valores de C4 y C3 y nos quedan de esta manera nuestras ecuaciones de rotación y deflexión, las cuales van a ser nuestras ecuaciones número 7 y número 8. Posteriormente lo que haremos es utilizar la ecuación de frontera de la rotación en 6 igual a 0 para obtener la ecuación adicional que estábamos buscando. Entonces, ya que tenemos la ecuación de la rotación con los valores de C3 y C4, vamos a sustituir este valor en esta ecuación. Entonces, al momento de sustituir y hacer operaciones,
vamos a obtener que despejando R a Y nos va a quedar de 666.66 newton. Y ahora, este valor lo vamos a sustituir en la ecuación 1 que habíamos obtenido con las ecuaciones de equilibrio. Y en este caso, de la ecuación 1, si despejamos a RCY, esto nos va a quedar a 3600 newtons menos 666.66 newtons. Entonces la reacción en CY nos va a quedar de 2933.34 newtons. Y si esta la sustituimos en la ecuación 2, despejando al momento en Z, nos va a quedar 14.400 newtons por metro menos 6 metros por el valor de RCY. Y haciendo operaciones nos queda que el momento en Z es igual a menos 3200.04 newton por metro. Entonces, con esto ya obtenemos los valores de nuestras reacciones y del momento. Por lo cual, lo que nos queda hacer es reescribir las ecuaciones de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión con los valores de las reacciones y el momento, las cuales son las ecuaciones número 9, 10, 11 y 12. Una vez obtenidas estas ecuaciones, sustituyendo los valores de las reacciones, ahora procedemos a obtener las ecuaciones específicas en cada análisis, en cada sección de análisis. En este caso, nuestra sección de análisis van a ser dos, en el cual desde donde está el apoyo simple a 2 metros y de 2 metros a 6 metros, que es de donde va la carga uniformemente distribuida descendente, por lo cual nosotros al poner nuestras ecuaciones específicas, lo que queremos hacer aquí es eliminar las discontinuidades, o sea, que los operadores cambien por paréntesis, porque hay que resaltar que los operadores no se pueden utilizar como los paréntesis algebraicos. Entonces, para la sección de x1 que va de 0 metros a 2 metros, obtenemos que nuestra fuerza cortante es 666.66 x a la 0. M de x es igual a 666.66 x. La rotación nos va a quedar de 333.33 x al cuadrado menos 2399.96, y la rotación nos va a quedar de 111.11 x al cubo menos 2399.96 x, ya que si como para eliminar la discontinuidad, nosotros, si nos fijamos en nuestras ecuaciones, estamos evaluando de 0 a 2. Entonces, si nosotros nos fijamos, esto es x menos 0 a la 0. Entonces, este término sí entra, ya que el valor que estamos evaluando es mayor a 0, pero en este caso no. Como el valor es menor a 0 a 2, esta por discontinuidad ya no entra, por lo tanto nos queda de esta manera. Ahora, el momento estamos evaluando este término por lo tanto entra, y este no entra. ¿Por qué? Porque nuestra sección de análisis es mucho menor a 2, entonces esta sección no entra y nos queda de esta manera. La rotación, de igual manera, este término sí entra,
ese término no entra porque nuestra sección es menor a 2 y esa sección sí entra. Por lo tanto, nuestra ecuación nos queda de esta manera. Y por último, la de flexión, tenemos que ese término sí entra, ese término no entra y ese término sí entra. Por lo tanto, nuestra ecuación queda de esta manera. De igual manera, para la sección número 2, vamos a evaluar, vamos a sacar las ecuaciones específicas del tramo de la sección 2 de x2 mayor a 2 y menor a 6 metros. Por lo tanto, tomando este intervalo, lo evaluamos en estas ecuaciones para ver en dónde hay discontinuidad y dónde sí hay. Por lo tanto, ese término sí entra, ese término también entra. Por lo tanto, la función de fuerza cortante va a ser la misma para esta sección. Por consiguiente, las demás van a ser exactamente las mismas, ya que en este intervalo no hay discontinuidad. Ahora, ya que tenemos las ecuaciones específicas para la sección 1 y para la sección 2, vamos a proceder a graficar nuestras funciones, ya que tenemos ya, bueno, una vez que obtenemos las ecuaciones específicas para las dos secciones, procedemos a graficar. Entonces, aquí tenemos nuestra tabulación con la cual vamos a empezar a colocar los puntos en las gráficas de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión. Que tabulamos los valores, procedemos a realizar las gráficas y por consiguiente tenemos la gráfica de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión. Y con base en una observación podemos ver dónde están los máximos positivos y los máximos negativos de algunas gráficas. Una vez obtenidas las gráficas, podemos anotar los primeros valores que se pueden observar a simple vista. En este caso nos vamos a fijar en la gráfica de fuerza cortante, donde observamos que la fuerza cortante máxima positiva va a tener un valor de 666.66 newtons y que va a correr de 0 a 2 metros. Y también podemos observar que la fuerza cortante máxima negativa va a estar exactamente en 6 metros y va a tener un valor de 2933 newtons. Ahora, de la gráfica de momento flector, lo único que podemos alcanzar a ver es que el momento flector máximo negativo va a estar exactamente en 6 metros y va a tener un valor de 3200 newtons por metro. De la gráfica de rotación, lo único que podemos alcanzar a ver es que la rotación máxima negativa va a tener un valor de 3999.96 kilonewton, newton por metro cuadrado, exactamente a 0 metros. Y de la gráfica de deflexión podemos observar que tenemos los dos valores. Tenemos que la deflexión máxima positiva va a valer 0 en x igual a 0 y en x igual a 6 metros. Y la deflexión máxima negativa va a estar a 2.7 metros y va a valer 4301.8 newtons por metro cúbico. Estos valores son los que anotamos aquí y son los que se pueden observar a simple vista. Y solo falta calcular
en este caso el momento máximo positivo y la rotación máxima positiva. Para esto nos vamos a las gráficas y observamos que tanto la de momento como la de rotación son gráficas que, o sea, son curvas, entonces es muy difícil encontrar a simple vista el punto donde va a ser máximo. Entonces, para esto nos vamos a la gráfica de fuerza cortante y nosotros sabemos que donde la fuerza cortante valga 0, que en este caso es de 2 a 3, en ese punto donde va a valer 0 va a ser el momento flector máximo positivo. Por lo tanto, vamos a calcular, hacer una hipótesis de que vamos a tener un tramo de 2 a 3 y como tenemos aquí, tenemos nuestra hipótesis donde vamos a tener una sección llamada XA que va a correr de 2 mayor a 2 metros menor a 3 metros. Entonces, este análisis lo vamos a sustituir en la función de fuerza cortante y vemos si hay discontinuidad o no. En este caso no hay y se procede a cambiar los operadores por paréntesis algebraicos y se resuelve. Entonces tenemos que la distancia donde va a ser el momento flector máximo positivo va a ser igual a 2.74 metros. Entonces vemos que coincide un poco 2.74 metros, que sería más o menos por aquí, y coincide más o menos donde la fuerza cortante es 0. Entonces ese valor lo vamos a sustituir en el momento flector. Entonces también vamos a ver si hay discontinuidad o no. Entonces en este caso no hay y se procede a evaluar y por lo tanto tenemos que nuestro momento flector máximo positivo es de 1578.42 newtons, perdón, aquí no es kilonewton, es newton por metro. Y lo único que nos falta calcular es la rotación máxima positiva, para la cual nos vamos a ir a la gráfica de momento flector y aquí vemos que donde es 0, exactamente en ese punto nuestra rotación va a ser la máxima positiva. Por lo tanto, en este punto está entre 4 y 5. Entonces vamos a crear nuestra segunda hipótesis, que va a ser una distancia xb, la cual va a ser mayor a 4 metros, menor a 5 metros, y esa la vamos a evaluar en la función de momento vector. Vemos si hay discontinuidad o no, que en este caso no lo hay. Se procede a resolver y nos da que la distancia a la cual está la rotación máxima positiva es de 4.6 metros. Entonces veamos si tanteamos y vemos si coincide o no. 4.6 y estaría más o menos por aquí, y sí, se podría decir que está a la misma distancia donde el momento es 0. Entonces, ya que tenemos esa distancia, la vamos a sustituir en la función de fuerza cortante. Perdón, fuerza cortante no, en la de rotación. Y evaluamos, veamos si hay discontinuidad o no, evaluamos y tenemos un valor de 2016.9 newtons, pero aquí igual aquí no es kilonewton, es newton por metro cuadrado. Y por lo tanto tenemos ya nuestros valores máximos positivos y máximos negativos, así como nuestras reacciones por el método de doble integración. Y bueno, y como pueden ver, es un método muy sencillo, la verdad, aunque sí hay que tener varios conceptos ya asentados como discontinuidad, funciones de singularidad,
el ver cómo aplicarlos a los diagramas de cuerpo libre, a los diagramas de cargas. Pero en sí es un es un método muy fácil, aunque sí es más laborioso que otros que son mucho más rápidos para resolver vigas hiperestáticas, como lo es área de momentos, la ecuación tres momentos o superposición. Pero pues igual llegas al mismo resultado, y pues esta es la intención de este video, de enseñar más o menos, bueno, o darles una pequeña idea de cómo es resolver una viga hiperestática con el método de segunda integración. Y bueno, a continuación voy a mostrarles los resultados utilizando el software de XVigas para comparar las gráficas y los valores obtenidos.